de acá a 3 meses. Ahí están las fechas. Como les dije, van a ser parciales de elecciones de alternativas y correspondus, y además un módulo de verdadero o falso en cada uno. Y los horarios de las clases son hoy, lunes y miércoles, de 15 a 17 horas. Posiblemente algunos martes usemos también. El martes tenemos también asignado. Vamos a usar entonces también, a veces, si hay un feriado, un lunes o un miércoles, seguro que usamos el martes, y en otras ocasiones también, si falta, posiblemente en algunos casos falten alguna clase o algo para el parcial, y lo usaremos también el martes. Los links que vamos a tener, yo me voy a repartir con Marcos las clases, el dictado de las clases, y esos son los dos vínculos que los vamos a usar todo a lo largo del cuatrimestre para las clases. Bien, el correo, el mail de la materia es ese que tienen ahí, politicamacro@gmail.com. El aula virtual, si no entraron, es esa que está detallada ahí. Y además está ahí, si quieren, mi cuenta de Twitter, que a veces no pongo cosas para la materia, pero en general temas de política económica, artículos interesantes, etcétera, yo los retuiteo, los comento, etcétera, o sea que les puede ser útil, o les puede interesar. No hay ninguna obligación, pero... el contenido del curso. Estas son las unidades, las secciones, si ustedes quieren, y las unidades. Cada tema de estos que están acá, 14 temas, más o menos lo vamos a tratar en una semana, o sea, en un par de clases cada uno. Y siempre en general suele ser un par en cada clase suele ser un artículo, un paper. Más o menos está organizado así. Puede ser que alguna no, pero en general va a ser así. Entonces, hay una introducción donde vamos a ver, es un poco, si ustedes quieren, algún marco conceptual del tema de la política macroeconómica. Entonces, la primera clase de hoy va a estar ahí, y la clase del jueves también, donde vamos a ver un tema de las instituciones. El segundo semana vamos a abordar los planes y las reformas económicas. Particularmente vamos a presentar una visión de Rodrik sobre el tema, sobre el desarrollo, digamos, el desarrollo de los países en vía de desarrollo. Y después vamos a abordar los objetivos de la política económica, una sección que son objetivos de la política económica, y posteriormente la próxima sección va a ser de instrumentos. En base a esta idea de distinguir estas dos grandes secciones que son fundamentales de la materia, de la sección de objetivos, o la parte de la materia que tiene que ver con los objetivos y la parte que tiene que ver con los instrumentos, tiene que ver un poco con la discusión que vamos a ver hoy, digamos, de que en la política económica vale la pena distinguir objetivos de instrumentos, y la política económica consiste básicamente en eso, ¿no es cierto? En el arte de combinar instrumentos para alcanzar objetivos. Entonces, en realidad el programa de la materia está organizado con esa lógica. Entonces vamos a tener, como ustedes verán acá, estas unidades que tienen que ver, son todos objetivos: crecimiento económico, solvencia externa, estabilidad de precios, pleno empleo, equidad distributiva, y después tenemos instrumentos de la política económica. Bueno, salvo este primero, que no es, esto es un poco para ubicarnos en... Pero después vienen política monetaria, política fiscal, política cambiaria y arancelaria y regulaciones. Y la sección, o la parte final de la materia, tiene que ver con, ya sea con
políticas, estas serían, ya vamos a ver, serían políticas horizontales. Esto ya es políticas más de tipo vertical o combinación de políticas que vamos a ver, y estrategias y juego político. Acá la última unidad tiene que ver con temas de sí, del juego político para aprobar las leyes y todas estas cosas, digamos, la formulación de, de, sí, de las políticas públicas y estrategias de política económica. Entonces, si tienen sobre este punto, sobre esto que hemos visto, digamos, esto que hemos planteado en realidad es una especie de gran visión de la materia. No sé si sobre esto tienen alguna pregunta o algo tanto sobre la práctica o sobre la parte de los contenidos, podemos analizarlo antes de empezar con la primera unidad y me pongo a grabar también la primera unidad después, cuando quieran. Veo que somos muchísimos más que otros años. Ahora somos 71, pero vi que hay más inscritos, hay cerca de 90. Posiblemente algunos sean del año pasado que han cursado y que quieren tener la promoción, entonces se han inscrito de nuevo. De todas maneras, pareciera como que está creciendo la cantidad de gente que sigue la licenciatura. Bueno, la de promoción, les dije que había 3 parciales. Ahí alguien pregunta si puedo repetir el tema de lo de promoción y regularidad. Son 3 parciales. Para estar regular hay que aprobar 2. Para tener la promoción hay que aprobar 3 con nota de 7 como mínimo. Y entonces el examen de promoción, en vez de ser 2 preguntas orales, como todos los alumnos regulares, es solamente la segunda pregunta, que tiene que ver con el análisis podría ser, por ejemplo, política fiscal en la gestión CAC, por ejemplo, ese tipo de preguntas. O política cambiaria. Política cambiaria en la convertibilidad, por ejemplo. A ver, acá hay otras preguntas. ¿Hasta qué unidad entra generalmente cada parcial? No me acuerdo yo, pero creo que la primera son... siempre es... el primer parcial está... No, que no tengo todavía bien hecho el cronograma. Pero hagan la cuenta ustedes, digamos, más o menos. Tenemos un mes hasta el próximo parcial y en ese mes vamos a tratar 3 o 4 unidades. 3 seguro y posiblemente también la 4ª. O sea que entraría, tienen que ver bien, pero no me acuerdo bien si entra o no en fecha del examen, del parcial. Todo lo que está para arriba es lo que va. Sí, profe, buenas tardes. Quería consultarte, vi que en la plataforma había varios artículos ya subidos. ¿Toda la bibliografía va a estar disponible ahí? Sí, deberían estar todos, digamos. Sí, vi lo varios. Que puede pasar, por ejemplo, como les dije ahí en el envío, la noticia que les mandé, digamos, está el artículo, hoy vemos algo de la unidad 2 de Roderick, ¿no es cierto? El problema es que yo esas cosas no las puedo subir porque son libros que tienen derechos de propiedad y entonces capaz que ande circulando alguna versión en PDF de eso, pero yo no la puedo poner en la plataforma, ese es el punto. Entonces puede haber 1 o 2 cosas que no estén, digamos, me parece. Podemos ver, no sé,
de mandárselas por mail, capaz que se las puedo mandar por mail. Alguna cosa que no esté. Bueno, gracias, profe. Bueno, no, lo otro, hay algunas preguntas que vuelven a preguntar sobre lo regular y eso, pero no, ya eso, pregúntenle a los compañeros, porque si no, vamos a tardar mucho. Diría que vamos a empezar, si no hay otra pregunta de otra cosa, empezaríamos la primera unidad. Bueno, vamos a grabar esto, grabar la reunión, así después la tienen ustedes en la plataforma. Bien. Se debería estar grabando, ¿no? Bueno, el marco. Sí, profe, se está grabando. Bárbaro. El marco teórico de la política económica, objetivos e instrumentos. Tenemos acá una frase de Arnold Harberger que dice: en lo relativo a los países menos desarrollados, resulta bastante justo decir que al menos una especie de cruda justicia prevalece en la esfera de la política económica. Aquellos países que administran sus economías guiados por principios profesionales han recogido en términos generales los frutos de sus esfuerzos. Del mismo modo, aquellos que han ido en contra de esos principios han pagado el costo. Así que conviene estudiar bien qué es lo que hay que hacer en realidad yo les diría que mismo lo que ha pasado en el último gobierno de la gestión Macri tiene que ver con esto, digamos, que hubo cosas que se hicieron mal, digamos, sin tener en cuenta todos los principios y la experiencia histórica al respecto, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver en su momento. Objetivos de esta unidad. Analizar los argumentos que justifican la intervención del gobierno en la economía, brevemente. Después, analizar el enfoque de la política económica basado en la distinción objetivos e instrumentos. Interpretar los problemas de crecimiento en la Argentina en términos de ese marco teórico. Ahí estamos hablando de distinguir las instituciones inclusivas que promueven el desarrollo de las instituciones extractivas que lo entorpecen. En realidad esto lo vamos a ver en la próxima clase. El objetivo acá es del capítulo este que vamos a ver hoy. Como les dije, cada capítulo se ve en una semana, o sea, en 2 clases. La bibliografía, el capítulo S1 que está disponible ahí de un libro de versión digital. Ese libro que yo les cito ahí, les doy el capítulo 1, yo lo escribí para las carreras de contador y de administrador. O sea, es una materia parecida a esta en alguna manera, pero es una materia a otro nivel, ¿no es cierto? Entonces, pero algunas cosas, en todo caso ese capítulo y cada vez puede haber algún otro, pueden ser útiles. Si no, en esta materia lo que nosotros hacemos es analizamos distintos papers, ¿no es cierto? Y no tenemos ningún manual, porque en realidad no hay muchos manuales. No hay manuales de este tema. Este es uno que apareció hace poco, Economic Policy, Theory and Practice. Son franceses. Está bueno este libro, pero sería de los pocos manuales que yo les diría que podría haber de política económica. Está como bibliografía complementaria. Hoja de ruta, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Entonces, vamos a justificar la intervención del gobierno, vamos a ver objetivos de la política económica, vamos a discriminar los 5 objetivos, describirlos, qué es un plan económico, el marco de referencia de Tinbergen, la regla de Mandel en cuanto a los instrumentos de política económica y su asignación. Vamos a repasar el primer teorema fundamental de la economía del bienestar, la teoría general del segundo mejor,
Y finalmente, la distinción entre rol activo versus rol pasivo y entre reglas permanentes y la discrecionalidad. En realidad son todos elementos, los que vamos a ver hoy, que nos ayudan, digamos, juntamente con la unidad, la próxima, que es de instituciones, nos ayudan, digamos, a tener en mente qué conceptos y en qué marco nos vamos a ir manejando la materia. La teoría económica, si ustedes quieren, ha logrado establecer 3 principios económicos universales que deben respetarse para que las economías crezcan. Para que una economía crezca, uno debería respetar estos 3 principios que les voy a plantear. El primero, garantizar los derechos de propiedad y el cumplimiento de la ley para que tanto los inversores actuales como los potenciales puedan apropiarse de las utilidades provenientes de sus inversiones. Y esto es fundamental. Si no hay derecho, garantía de los derechos de propiedad, una economía no funciona y no crece. Y eso independientemente del país que sea, de la cultura que sea y del periodo histórico que sea. O sea, por eso son como principios económicos universales, válidos en todo momento. Lo único que no hay una sola forma de garantizar derecho de propiedad. Nosotros tenemos una, digamos, la justicia, etcétera. Pero puede haber otros mecanismos, pero la idea general tiene que ser esa. Segundo principio económico universal, reconocer la importancia de los incentivos privados y la necesidad que reflejen costos y beneficios sociales para poder lograr la eficiencia productiva. O sea, tiene que haber incentivos privados, cosas que, por ejemplo, en una economía como Cuba todavía no hay muchos incentivos privados, digamos, o en la Unión Soviética en el pasado tampoco había incentivos privados, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber incentivos privados y el segundo elemento es que tienen que estar alineados costos y beneficios privados con costos y beneficios sociales para que haya eficiencia productiva. Es decir, bueno, posiblemente no tiene que haber externalidades o fallas de mercado para que estén alineados esos costos y beneficios privados con costos y beneficios sociales. Y finalmente, una idea, digamos, de que hay que administrar bien la política macro, lo monetario, lo fiscal, lo cambiario, todo tiene que manejarse con prudencia, ¿cierto? Entonces, el texto es administrar las políticas macroeconómicas y financieras con debida consideración hacia la sostenibilidad de la deuda, los principios de supervisión prudenciales, políticas monetarias y cambiarias sanas para que la inflación, la volatilidad macroeconómica, las crisis cambiarias, las crisis financieras, los defaults y otras patologías pueden evitarse. Es decir, si ustedes quieren, esta diapositiva posiblemente sea la más importante de la materia. Y habría que tenerlo bien en mente estos 3 principios. Y en cada momento que el gobierno implementa alguna medida, uno puede compararlas o hacer referencia a esto. Es que está apuntando a mejorar alguna de estas cosas, a garantizar derecho de propiedad o administrar las políticas macro de manera adecuada, etcétera, o va en sentido contrario. O sea que esto a uno le proporciona, si ustedes quieren, un criterio también para evaluar si lo que el gobierno está haciendo está bien o no. Si va en el sentido que está planteado en esta diapositiva, la cosa está bien. Si va en sentido contrario o contradice algún otro elemento, y ya es un problema. Lo que está haciendo el gobierno es raro que esté bien, digamos. Si yo no garantizo estos principios económicos universales. Entonces, de alguna manera también esto nos da una justificación, digamos, todo lo que el gobierno haga para mejorar o lograr que se cumplan estos principios económicos universales es bienvenido y es una intervención adecuada del gobierno. Toda intervención que viole esto
no es buena, ¿no? En principio. El que no da, cuando el gobierno toma una medida, usted puede pasarla a través del tamiz de estos tres principios y darse cuenta si está haciendo bien o no las cosas del gobierno. Justificación de la intervención. Mejorar la eficiencia. Tiene que ver con todo esto que dijimos, digamos, de alinear costes y beneficios privados con costes y beneficios sociales. Estabilidad macroeconómica. Mejora la eficiencia, obviamente, que es también corregir fallas de mercado, fallas del gobierno, etcétera, y regular lo que haya que regular si es necesario. El segundo punto, estabilidad macroeconómica, y es por lo que dijimos, hay que evitar que haya default, devaluaciones, crisis cambiarias, hiperinflación. Son todas cosas que hacen mal al proceso de crecimiento, al crecimiento de una economía, y que hay que evitar y hay que ocuparse de diseñar la política económica teniendo en cuenta, digamos, de respetar eso. Y la equidad distributiva, porque, digamos, hay que legitimar, digamos, el funcionamiento de los mercados, permitiendo que todos salgan beneficiarios por la existencia de los mercados, ¿no es cierto? Si los mercados generan inequidad, mucha inequidad en la distribución del ingreso, claramente, digamos, la gente no va a apoyar, digamos, ni estar de acuerdo con los mecanismos de funcionamiento de la economía, y entonces se generan problemas. Además, todo lo que haya, digamos, de nuestra cuestión de valores, ¿no es cierto? De garantizar una igualdad de oportunidades para todas las personas, digamos. Bien, entonces, veamos los objetivos de la política económica, y los hemos planteado que los objetivos de la política económica son estos 5: crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de precios, solvencia externa y equidad distributiva. Es una manera convencional de ver el tema. Podríamos incluir, pretender, digamos, que el medio ambiente también es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y la ecología del medio ambiente es un quinto, un objetivo adicional, podríamos pensar, o podríamos pensar también que la democracia, digamos, es un objetivo también en sí mismo, ¿no es cierto? O un objetivo que deberíamos tener en cuenta. O quizás más allá pensar en lo que vamos a ver en la próxima clase, que las instituciones inclusivas, como son garantizar un campo de juego nivelado para que todos podamos competir en igualdad de oportunidades y tengamos posibilidad de estudiar, trabajar, etcétera, también debería ser un objetivo. Pero lo vamos a limitar, digamos, y considerar una visión más tradicional, que esta de estos 5 objetivos que tenemos acá en la pantalla, en la diapositiva. Tengan presente que a veces hay economistas que, por ejemplo, el objetivo de solvencia externa, se olvidan que es un objetivo o no lo consideran, porque, bueno, están considerando que la economía, bueno, en el largo plazo no va a haber problemas, digamos, porque los precios se van a ajustar y van a corregir el desequilibrio. Lo que pasa es que la Argentina vive de crisis cambiaria en crisis cambiaria, y son costosísimas en términos de pobreza y de inequidad las crisis cambiarias, así que más vale que nos ocupemos de tenerlo en cuenta, ese objetivo, ¿no? Porque si no, podemos terminar pagando costos muy elevados. Si ustedes quieren, de alguna manera,
Entonces, el punto es este, a ver, en algún momento dado, ¿qué objetivo, cuál es el ranking de objetivos o hay que prestarles a todos la misma importancia? O, bueno, en realidad eso lo decide, se decide en la esfera de la política y en general los gobiernos lo que hacen, bueno, priorizan los objetivos de la gente que la gente que los ha votado quiere, ¿no es cierto? O sea que en general son las votaciones las que determinan algún tipo de ranking de esos objetivos. Y lo que nosotros como economistas podemos hacer es, bueno, indicar qué es lo que hay que hacer para alcanzar ese objetivo que ha sido definido o propuesto en el área de la política, ¿no es cierto? Es cierto que también depende según las ideologías de los distintos gobiernos, digamos, priorizan unos u otros, ¿no es cierto? Los gobiernos más de centro-izquierda priorizan el pleno empleo y la equidad distributiva, y los gobiernos más de centro-derecha priorizan el crecimiento y estabilidad de precios. Pero, bueno, de todas maneras, como les dije, eso es una decisión en el campo de la política y lo que a nosotros nos importa es cómo, dado un ranking de objetivos planteado por el gobierno, cómo se hace para lograrlo. Crecimiento económico. Me disculparán que no tengo actualizados los gráficos del todo hasta el final. Les voy a dar los números más o menos, pero no tengo los gráficos actualizados. Los quise actualizar y se ve que esta versión del PowerPoint, no sé, no puedo editar bien los datos. Tengo que tomarme más tiempo y no tuve tiempo. Crecimiento del PIB. Verán ustedes que, digo, un país bien administrado macroeconómicamente debería tener todas estas barritas derechas. Si ustedes ven Estados Unidos, van a ver que están todas las barritas derechas y bueno, alguna crisis, hipoteca subprime, etcétera, o ahora la pandemia, pero en general no es sub y baja que tiene la Argentina. O sea que claramente si uno ve este gráfico dice, bueno, la Argentina tiene un problema de crecimiento, ¿no? Macroeconómicamente, en términos de crecimiento, es un desastre. Y bueno, parte de eso es lo que vamos a ver a lo largo de la unidad de la materia, por qué está así, ¿no es cierto? Lo concreto es que desde hace 10 años que no crecemos, porque un año caemos, un año crecemos, un año caemos, un año crecemos, caemos, crecemos. En el 2018 caímos, ahora en los últimos 4 años hemos caído. 2018 cayó 2.8, el 2019 1.7, 2020 2.2 y en el 2021, no, estoy corrido, en el 2020 12%, perdón, 12%, en el 2020. 2019 1.7 cayó, 3 años de caída, 4 años. Tasa de desempleo. Tasa de desempleo, fíjense ustedes, tuvimos un periodo de la década del 60 y del 70 y del 80 hasta mediados del 80 con bajas tasas de desempleo, en torno al 5%. La tasa natural de desempleo del 5%, digamos, es razonable. Y eso fue aumentando hacia fines de la década del 80 y en la década del 90. Llegó el pico en el 2002 y con el modelo de la gestión K bajó hasta niveles del 8 y algo, ¿no es cierto? 8%, digamos. Y después con Macri 8.5, 8.4, 9, en el 2019 9.8 y el año pasado, con la gestión de Fernández, 11.7 de desempleo. O sea, todos estos datos está bueno que ustedes vayan familiarizándose porque en realidad a lo largo de la materia vamos a discutir de por qué estas cosas, ¿no es cierto?
Acá pareciera, si ustedes quieren, que hubo como un aumento de la tasa natural de desempleo en la década del 90. ¿Ah? En la década del 90 duplicamos, digamos, de valores del 8 al 15, o del 7 al 15%. Y luego baja de nuevo, baja. Pero ya no baja a niveles del 5 que teníamos previos, sino que a niveles un poco más altos, como dijimos, 8%. Tasa de inflación, acá tenemos 4 periodos más o menos, si ustedes ven, inflación en la década del 60 hasta el 75, del orden parecida a las actuales, digamos del 20, 30, 50% algún año. A partir del 75, con el Rodrigazo, viene la inflación crónica y alta, con porcentajes, hasta que eso, en la hiperinflación, digamos, tenemos 2 años de hiperinflación, 89 y 90, acá no tengo ni espacio para graficarla porque es 3000%, algo por el estilo, y la estabilidad de la convertibilidad, donde tenemos una inflación prácticamente igual a muy baja, un dígito o ningún dígito por algún momento. Y con la salida de la convertibilidad en 2002, tenemos de nuevo la inflación, que baja inicialmente, se controla y después del 2005 en adelante, como una pequeña tendencia creciente, a niveles que ya complican. Si uno tiene una inflación del 5%, no es una cosa complicada, pero ya los niveles actuales, digamos, este año tuvimos el 36, el año pasado, el 2019 tuvimos 53%, ¿cierto? Ese tipo de niveles de inflación, y posiblemente ahora tengamos también, este año tengamos algo en torno del 40 y pico, o cerca del 50, esos niveles ya entorpecen el crecimiento de sobremanera. O sea, cuando la inflación es muy baja, menos de un dígito, bueno, no es tan grave, pero cuando tenemos niveles como los actuales ya genera problemas en otros sectores. Cuenta corriente, dijimos que la solvencia externa es un objetivo. Fíjense ustedes que hay economistas que capaz que no acuerdan con esta idea. Como les dije, hay economistas que piensan que, bueno, no hay que separarse tanto del sector externo, porque el sector externo o de la solvencia externa, porque en el largo plazo eso se va a corregir. El problema es que entre que se corrige y no se corrige, viene una maxi devaluación y genera un desparramo en la macroeconomía. Entonces, hay que ocuparse. Parte del problema de Macri fue de no ocuparse de la solvencia, o de los economistas de Macri fue de no ocuparse cuidadosamente de la solvencia externa, pensando que, bueno, había tipo de cambio flexible, entonces si había problemas iba a subir el tipo de cambio. Pero el problema es que después no es tan simple, porque la suba en el tipo de cambio genera pobreza y entonces después los gobiernos no lo dejan subir el tipo de cambio lo que deberían, ¿no? Para equilibrar las cuentas externas, y entonces ahí estamos en un problema. Hubo desequilibrios importantes en cuenta corriente en los años 2000, cuando asumió Macri 2.7%, el 2017 4.9%, el 2018 5 puntos de déficit de cuenta corriente, y esos valores ya son valores muy problemáticos. A tener un 5 puntos de déficit de cuenta corriente en 2017 y algo parecido en 2018, y bueno, después los inversores dijeron, no, a estos tipos no le podemos seguir financiando porque después no nos van a poder devolver, y es lo que vino, digamos, el sudden stop. Y entonces ahora se ha corregido un poco el déficit de cuenta corriente, pero fue costosísimo en términos políticos y en términos, digamos, también del costo social. Coeficiente de Gini,
bueno, no está muy bien, se ve empieza en el año 70, y ven ustedes que, bueno, en 2002, pico, y después el coeficiente Gini mejoró, digamos, a 0,43. Hemos tomado este coeficiente para ver la equidad distributiva. En algunos otros momentos tomaremos la pobreza, el indicador de pobreza para analizar cuando estemos en esta unidad, ¿no es cierto? Este gráfico que tenemos acá nos muestra las combinaciones, digamos, o sea, serían lo que vamos a ver cuando veamos los instrumentos de política económica. Vamos a ver política monetaria, fiscal, cambiaria, etc. Esos son políticas horizontales, porque afectan a todos los sectores al mismo tiempo, digamos, y son lo que son prácticos, ¿no es cierto?, para el gobierno, porque el gobierno lo que hace justamente maneja esas políticas de manera muy fácil. No muy fácil, pero las maneja, ¿no es cierto? Esos son los instrumentos que tiene. En el pasado se hablaba también de políticas verticales, ¿no es cierto? Política agropecuaria, política industrial, política de servicios. Esto que está puesto acá, política industrial, en realidad es lo que nosotros vamos a tratar en la unidad, vamos a tratar, dijimos la penúltima unidad tiene que ver con política de desarrollo productivo, y en realidad incluye lo que antes se llamaba política industrial, salvo que no necesariamente puede ser también un sector que no sea industrial, que el afectado, entonces por eso se llaman ahora política de desarrollo productivo y porque ha mejorado un poco la metodología también. Pero la idea es que esas políticas verticales son una combinación de las políticas estas instrumentales, pero aplicadas solamente en un sector, como la política agropecuaria. Por ejemplo, hoy la política agropecuaria, en realidad, en política agropecuaria no debería haber todas las distorsiones que hay ahora, porque el sector agropecuario es un sector competitivo, donde no hay no hay casi fallas de mercado, entonces no habría ningún rol para el gobierno, básicamente, salvo algunas cosas, digamos, fitosanitarias, etcétera, pero en general no debería inmiscuirse mucho porque es un mercado muy competitivo, o sea, no hay fallas. De todas maneras, tengan en cuenta, miren ustedes hoy, la política agropecuaria que tiene una política cambiaria de un tipo de cambio oficial, que es distinto del paralelo, una política arancelaria que hay retenciones a las exportaciones, y que son distintas de las de otros sectores, hay regulaciones en el sentido de que hay quizás prohibición por momentos puede haber alguna prohibición de exportar, etcétera, ¿no es cierto?, algún producto. Entonces, la política agropecuaria se compone de trozos de estas políticas, pero aplicadas solamente a un sector. En la actualidad, un poco estas políticas verticales, como les dije, se han abandonado y se habla así de esa unidad que nosotros planteamos, política de desarrollo productivo, y vamos a ver cuál es la lógica de ahí, digamos. En realidad, son políticas, hay que buscar cuál es la falla del mercado que se quiere corregir en ese sector y diseñar una política adecuada. Y con estas políticas horizontales y estas verticales podemos apuntar a lo que serían políticas finalistas en relación a los objetivos, para garantizar el crecimiento, la estabilidad de precios, etc. Entonces, la idea de los gobiernos suele ser así, ¿no es cierto? Tiene condiciones iniciales en un momento dado, cierta tasa de crecimiento, cierta tasa de inflación, cierto nivel de tasa de desempleo, cierto déficit en la cuenta corriente y cierto nivel de pobreza. Y entonces quieren, eso es cuando inician su mandato en 2019 y quieren llegar al 2023 con
estos indicadores, digamos. En vez de que el producto caiga, hacerlo crecer un 2%, la inflación bajarla, el desempleo que no crezca, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, los gobiernos tienen esa idea. Hay condiciones iniciales y tienen objetivos que podríamos plantear mismo en términos, como dijimos, de estos 5 objetivos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un plan económico? Un plan económico es una combinación de instrumentos para alcanzar objetivos. ¿Qué instrumentos se combinan? Y se combinan lo monetario, fiscal, cambiario, arancelario y las regulaciones, ¿para lograr qué? Para lograr crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de precios, solvencia externa y equidad distributiva. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo combinan los instrumentos para alcanzar objetivos? Y lo podemos plantear en este gráfico, si ustedes quieren. En un momento dado, los mercados de la economía, el monetario, el cambiario, el de bienes y el laboral, están funcionando de una cierta manera y dan este resultado que planteamos ahí, estos indicadores que planteamos en la primera anterior. Y lo que el gobierno quiere entonces es pasar de una caída del PIB del 2.2% a que el PIB pase a crecer y que el desempleo, que la pobreza disminuya, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? Usar estos instrumentos monetarios, fiscales, cambiarios, arancelarios, regulaciones para modificar el funcionamiento de estos mercados y que en lugar de que salga este output, salga este output. Y eso es un poco de una manera esquemática y digamos, de lo que se trata la política económica. De usar los instrumentos para modificar el funcionamiento de los mercados y en vez de que salga este output, que salga un output que nos interesa más. Vamos un poquito a algunos elementos teóricos. ¿Qué es lo que plantea qué es lo que planteó Jan Tinbergen? Tinbergen fue el primer premio Nobel en economía y él planteó la idea este marco de referencia, distinguiendo objetivos de instrumentos. Si distinguimos dos objetivos, que serían la inflación, delta P, y el crecimiento, delta Y, dos instrumentos, delta G y delta M, política fiscal y política monetaria, podemos expresar, digamos, que la variación en el PIB o en la tasa de crecimiento va a ser igual a A1 delta G más A2 delta M. Acá, los dos instrumentos afectan el objetivo y lo mismo ocurre con el otro objetivo que sería la estabilidad de precios, delta P. También se ve afectado por B1 delta G más B2 delta M. Se ve afectado por los dos instrumentos. Y entonces, la pregunta es, si yo quiero, supongamos que la economía está en pleno empleo, o sea que el PIB es el producto de pleno empleo, pero que tengo una inflación del 20%, entonces supongamos que el gobierno dice, bueno, se puede bajar la inflación manteniéndonos en pleno empleo. En términos de las ecuaciones, yo podría escribirlo de esta manera. Delta Y igual a 0, porque no quiero que el producto varíe, puesto que ya estamos en pleno empleo, y sí quiero que la inflación caiga en 20 puntos, entonces menos 20. 0 igual a 1 G más A2 delta M, y la segunda ecuación. Entonces la pregunta es que esto tiene una solución? ¿Es que el gobierno puede con esos dos instrumentos alcanzar esos dos objetivos que se ha planteado? Y la respuesta es sí, siempre que los efectos de delta G y delta M sean linealmente independientes. Básicamente esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas,
y para que haya una solución es necesario que A1 sobre B1 sea distinto de A2 sobre B2, es decir, que sean dos ecuaciones distintas. O sea que los efectos de los instrumentos sean linealmente independientes. Si se da que A1 sobre B1 es igual a 2 sobre B2, entonces solo podremos alcanzar uno solo de los dos objetivos. Porque los instrumentos tienen proporcionalmente los mismos efectos sobre los dos objetivos. En realidad, entonces, el gobierno tiene un solo instrumento para tratar de alcanzar dos objetivos, lo que en general es imposible. En consecuencia, la idea es que Inverner dice que para alcanzar dos objetivos hay que tener dos instrumentos, pero además estos instrumentos tienen que tener efectos linealmente independientes sobre los objetivos. En términos más generales, podríamos decir que es posible alcanzar tantos objetivos como instrumentos linealmente independientes se tengan. O sea, es un punto importante y hay que tenerlo bien en mente, porque a veces los gobiernos asignan demasiados instrumentos para tratar de lograr un objetivo y entonces a veces se quedan sin instrumentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya vamos a ver, digamos, pero en el caso de la convertibilidad no se usaba solo la política monetaria para lograr la estabilidad de precios, sino que también la política cambiaria, porque había un ancla cambiaria, es decir, había un tipo de cambio fijo, el 1 a 1. Y entonces ahí uno se queda después con menos instrumentos. Entonces puede alcanzar obviamente menos objetivos. Este es un elemento importante. El otro elemento importante es el de la regla de Mandel. ¿Cuál es la idea de Mandel? ¿Cómo se implementa, el planteo es cómo se implementa una política económica adecuada cuando hay descentralización en las decisiones? Es decir, que cada instrumento está bajo el control de una autoridad diferente y estas distintas autoridades no coordinan directamente sus acciones. No hay un ministerio que maneja la política monetaria, la fiscal, la cambiaria, todo al mismo tiempo, sino que acá cada organismo maneja su política de manera descentralizada. Entonces, cada institución, nos dice Mandel, para que esto funcione, la toma de decisiones de manera descentralizada, Mandel demostró que si los instrumentos se asignan correctamente, es posible llegar a una combinación de políticas óptimas en forma descentralizada. Y lo de Mandel le llamó a su solución, digamos, en base al principio de clasificación efectiva de los mercados. Y la idea es que cada instrumento debe asignarse al objetivo para el cual tiene una ventaja comparativa. ¿Ah? Es decir, cada institución ha de ocuparse del objetivo que resulte más afectado por el instrumento de política económica que se halle bajo su control. Entonces, por ejemplo, si seguimos con los dos objetivos que teníamos, estabilidad de precios y crecimiento, está claro que la estabilidad de precios es el Banco Central el que tiene una ventaja para lograr la estabilidad de precios y no tanto el Ministerio de Hacienda, ¿no? O sea, entonces, lo que hay que hacer es decirle, usted Banco Central, ocúpese de lograr la estabilidad de precios y al Ministerio de Hacienda se le da la tarea de lograr el pleno empleo o maximizar el crecimiento. Entonces, según este enfoque, ¿no es cierto?, de Mandel, uno podría decir, bueno, la autoridad monetaria, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, tiene que reducir la cantidad de dinero cada vez que la inflación esté por encima de la meta, del objetivo, y debe aumentar M cada vez que la inflación esté por debajo del objetivo.
Por el contrario, si vemos cuál sería la regla que hay que darle al Ministerio de Hacienda, la autoridad fiscal debe aumentar el gasto cuando el nivel de producto esté por debajo del objetivo y reducir el gasto cuando el nivel de producto esté por encima del producto potencial. Entonces, se puede demostrar, si usted quiere matemáticamente, que esta regla política resulta en una convergencia gradual a los niveles de M y G, a los niveles óptimos de M y G. Si uno asigna mal los instrumentos y le dice al Ministerio de Hacienda, usted tiene que controlar la inflación, y le dice al Banco Central, usted tiene que ocuparse del crecimiento, ahí en lugar de tener convergencia hacia los niveles óptimos de M y G, lo que vamos a tener son oscilaciones cada vez mayores en torno a los valores óptimos. Y esto se debe, ¿no es cierto?, que hay retroalimentaciones que se presentan en la dinámica económica. Cuando hay una institución que intenta lograr el objetivo que se le ha fijado, puede distorsionar el que la otra institución consiga sus propios objetivos, ¿no es cierto? Y entonces así, esta otra institución va a adoptar una serie de medidas que van a afectar a la primera, etc. O sea que si uno no asigna bien los instrumentos, en el sentido de que cada institución se ocupa del instrumento para el cual tiene una ventaja comparativa y se le asigna el objetivo correspondiente, el proceso no converge. Bien, entonces, y esto también es muy importante, la regla de demanda. Cada instrumento debe asignarse al objetivo para el cual tiene una ventaja comparativa. Si los gobiernos en Argentina, ¿no es cierto?, tuvieran en cuenta básicamente estas dos ideas simples por el momento, digamos, sin complicar mucho más, bueno, no habría tanto desmanejo, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, veamos un poco, si ustedes quieren, vamos a hacer más complejo el gráfico, el planteo, el enfoque, digamos, poniendo todos los instrumentos y todos los objetivos. Entonces, la política monetaria, ¿para qué sirve? ¿Cuál sería una asignación eficiente? Ya lo dijimos, es la estabilidad de precios. Y nada más. La política cambiaria, una asignación eficiente, la solvencia externa, o sea, el tipo de cambio, un tipo de cambio flexible, garantiza el equilibrio o garantiza la solvencia externa en largo plazo. La política arancelaria, para el crecimiento, para la política fiscal, para el crecimiento, para la distribución del ingreso y para el pleno empleo. Y las regulaciones también, para el crecimiento, para la distribución y para el pleno empleo. Digo, este gráfico lo armé yo, digamos, no tiene... es una cosa intuitiva, ¿no es cierto? Pero en realidad funciona bastante bien, ¿no es cierto? Y ustedes ven que un gobierno está usando regulaciones, como puede ser control de precios para la estabilidad de precios, y ustedes ya saben que no está asignando de manera eficiente los instrumentos, ¿no? Porque las regulaciones no sirven para controlar los precios, para la estabilidad de precios. Quizás como medida de acompañamiento, en el marco de un plan integral, etcétera, puede haber algún control de precios, pero en términos directos no sirve para la estabilidad de precios. Lo mismo si uno ve la política cambiaria, que está asignada, como estaba asignada, por ejemplo, en la convertibilidad, que estaba asignada a la estabilidad de precios, por el 1-1, ¿no es cierto? En la convertibilidad teníamos política monetaria y política cambiaria asignada a la estabilidad de precios, dos instrumentos para lograr un objetivo. Está claro que veníamos de una hiperinflación, pero si uno se queda con eso en el largo plazo es una mala idea, ¿no? Porque se queda sin instrumentos, que es lo que pasó en la convertibilidad, sin instrumentos para garantizar la solvencia externa. Y eso termina en una maxi devaluación al principio y al final. O sea que este cuadro puede ser útil, digamos, tenerlo presente, digamos, ¿no? En mente cuando analizamos estos elementos.
a ver, si quieren podemos ver un poco, podemos ver otras cosas que hacen los gobiernos, digamos. Ahora, por ejemplo, tenemos política cambiaria. En realidad, la política cambiaria ahora, no hay una sola política cambiaria, ¿no es cierto? Hay un cepo cambiario y hay un desdoblamiento del tipo de cambio, que hay uno oficial y uno paralelo. En realidad, el gobierno de alguna manera está usando la política cambiaria, ese dólar oficial, para para tratar de frenar la subida de los precios, ¿no? De alguna manera. Por eso, digamos, de acá hasta las elecciones, posiblemente el gobierno no vaya a actualizar el tipo de cambio, no va a crecer al mismo ritmo que la inflación, o sea, se va a ir atrasando el tipo de cambio, es porque lo está usando como ancla de los precios, tratando. Y eso claramente vemos que no es una asignación eficiente, para usar el tipo de cambio para la estabilidad de precios, ¿no? O sea, lo lógico y lo correcto y lo que sirve a largo plazo es la política monetaria. Bien, bueno, vamos a ver un par de elementos no les mandé yo, pero les puse que en la bibliografía también está el capítulo de Rodrik. Hay un libro de Rodrik que es escrito hace un par de años que se llama Economic Rules en inglés, o en español lo han traducido Las leyes de la economía. La verdad que es un libro que les recomiendo. Por ahí en algún momento dudé si ponerlo todo, darlo todo en la materia o no, digamos. No es un libro de política macroeconómica, pero acá lo que vamos a ver es el capítulo 2, si ustedes lo tienen de lectura obligatoria. Pero quería hacer un comentario más genérico sobre el libro. Es un libro, la verdad que es muy bueno. ¿Qué plantea él en ese libro? En ese libro Rodrik plantea, es un libro quizás yo lo uso también en un curso de metodología de la investigación en economía que doy en el doctorado, para hay una clase sobre ese curso, no sé, sobre ese libro, y es muy útil porque nos da algunas de las cosas que dice. Por ejemplo, él dice que la economía progresa agregando nuevos modelos a nuestra biblioteca. Es decir, que el progreso en economía no se da por que una teoría suele reemplazar a una anterior que quedó obsoleta, sino que más vale el progreso se da por un modelo que deja de lado algunos supuestos que había, que se tomaban anteriormente, y lo deja de lado para tratar de abordar una pregunta o responder un interrogante que no se estaba respondiendo, ¿no es cierto? Y entonces, ese nuevo modelo con distintos supuestos, si quieren, que se adecua a una otra realidad, si uno lo valida, lo que hace entonces se agrega un nuevo modelo a nuestra biblioteca de modelos, ¿no es cierto? Entonces, y así es como va progresando la economía. Y lo que dice Rodrik es que, bueno, muchas veces los economistas justamente no saben distinguir en un momento dado cuál es el modelo que hay que usar, cuál es el modelo que hay que usar. Y justamente muchos de los errores tienen que ver con pensar que hay el modelo y no tener en cuenta que es solamente un modelo de una colección, y que si yo elijo el modelo adecuado o inadecuado para responder una pregunta, voy a equivocarme, ¿no es cierto? Y que los economistas no se nos enseña en la carrera de grado, digamos, a navegar entre los modelos y a elegir el modelo adecuado para cada circunstancia.
Eh, bueno, en realidad yo creo que eso es muy importante, digamos, y parte del fracaso de los economistas en la gestión de Macri tiene que ver con eso, digamos. No supieron analizar cuidadosamente cuál era la- el contexto en el cual se movía la economía argentina y usaron, justamente menospreciaron o ningunearon todo esto que hablábamos de la solvencia externa, digamos, y bueno, y eso terminó mal. En esta materia, esos puntos los vamos a ver bien, digamos, el tema de solvencia externa, vamos a ver un modelo del tipo de cambio real de equilibrio, vamos a ver los atrasos, etcétera. O sea que ese tipo de error no lo vamos a cometer. En el sentido de la economía argentina es una economía pequeña, abierta, donde uno no puede desentenderse del valor del tipo de cambio real. No puede ignorarlo, porque si uno lo ignora, eso tiene consecuencias en términos de crecimiento y en términos de la crisis. Bueno, hice este paréntesis nomás porque había sacado de este libro, digamos, esta filmina. Vamos a a seguir con la unidad. Vamos a ver entonces el primer teorema de la economía del bienestar. Esto es fundamental, ¿no es cierto?, en la economía. Es quizás la clave, la pieza central de la economía, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros coloquialmente llamamos la mano invisible, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que establece el teorema? Establece que una economía de mercado competitiva es eficiente. Más precisamente, por supuesto del teorema, la economía de mercado alcanza el nivel máximo de producción que puede ofrecer un sistema económico. No hay forma de mejorar ese resultado en el sentido que ninguna reasignación de recursos podría lograr que alguien mejorase su situación sin empeorar la de otros. O sea, tenemos una definición de eficiencia en sentido de Pareto. Obviamente que esto no tiene en cuenta la equidad ni otro tipo de valores. Y esto viene de Adam Smith, ¿no es cierto? Smith decía que la toma de decisiones descentralizada por los individuos consumidores y los productores en un mercado va a producir un beneficio colectivo. A pesar de que son decisiones individuales, cada uno maximiza su propio, persigue su propio interés, pero sin embargo eso, dado los supuestos, digamos, el contexto, se logra, digamos, un beneficio colectivo. Y la frase típica de Smith era diciendo, no es la benevolencia del carnicero, ni del cervecero, ni del panadero, lo que nos va a dar a nosotros nuestra comida, sino que es que esas personas persiguen sus propios intereses y eso hace que, digamos, convierte al sistema de precios en un fabuloso máquina de coordinación que funciona en piloto automático, ¿no es cierto? Y entonces la idea es esa, ¿no es cierto? Que es el sistema de precios y no una autoridad central la que logra, digamos, coordinar las acciones. Y entonces el primer teorema de la economía del bienestar es una cosa seria, ¿no es cierto?, e importante porque prueba en el fondo la hipótesis esta de Smith de la mano invisible. Esto es que bajo ciertos supuestos la eficiencia del mercado no es una conjetura simplemente, sino que es una posibilidad, porque se deduce lógicamente de las premisas. Está claro que hay una larga lista de supuestos, que muchas veces algunos no se dan, pero digamos la idea es qué supuestos son. Los consumidores, los productores son racionales y están orientados a maximizar sus beneficios. Hay mercados para todos los bienes, incluso hay mercados de futuro y también que nos permiten cubrirnos para contingencias posibles. La información es completa, no hay, dejamos de lado, o sea, no hay monopolios y tampoco otro tipo de
externalidades, etc. O sea, si uno se pone a ver, los supuestos son muy grandes, pero es muy útil. ¿Ah? Es una idea hipotética, la idea del primer teorema de la economía del bienestar, y no se pretende que describa cómo son los mercados actuales, pero sin embargo, gracias a esa expansión de toda esa literatura, nosotros entendemos bien bajo qué circunstancias la mano invisible funciona y bajo qué circunstancias la mano invisible no funciona. ¿Ah? O lleva a cabo su tarea en qué circunstancias no la lleva. Otro elemento importante desde el punto de vista teórico a tener en cuenta en temas de política económica es la idea del teorema, la teoría general del segundo mejor. Y este principio, digo, así como vimos Tinbergen, Mandel, el principio del segundo mejor también es algo muy relevante para temas de política económica. No es intuitivo, ¿no? Esto no es una cosa muy intuitiva, y en general la gente y a veces mismo los economistas tienen dificultad para entender, digamos, o para usarlo, o para darse cuenta que estamos ante un problema del segundo mejor. La idea fue desarrollada por James Smith en el contexto de la política comercial, ¿no? Era cuando un país formaba una unión aduanera con otros países, y posteriormente fue generalizado por Lipsey y por Lancaster. ¿Cuál es la idea, el principal postulado? Es que la liberalización de determinados mercados no siempre resulta beneficiosa si el resto de los mercados relacionados permanecen con fuertes distorsiones. Vamos a verlo muchas veces, esto a lo largo de la materia, ¿no es cierto? Pero la idea entonces, si yo elimino una distorsión, no necesariamente el resultado va a ser positivo si hay otras distorsiones que siguen estando. Distinto es si yo elimino todas las distorsiones. Si yo elimino todas las distorsiones, ahí estamos, no hay problema. En first best no hay problema. Ahí seguramente que el bienestar va a aumentar en la economía. Pero cuando yo elimino alguna distorsión y hay otras que permanecen, hay que tener cuidado porque no necesariamente el efecto va a ser positivo. Ya voy a dar algunos ejemplos, mismo de la Argentina. Veamos acá la formulación, o como lo decía de Pablo, dice: la novedad sistematizada por estos autores es que cuando existe X número de distorsiones, la eliminación de una de ellas, o la introducción eventualmente de una adicional, no necesariamente aumenta, o en el caso de introducir una, reduce el bienestar. Sigue siendo cierto que la eliminación simultánea de todas ellas aumenta el bienestar, pero no necesariamente la existencia de un menor número de distorsiones implica una mejora con respecto a la existencia de un mayor número de ellas. Entonces, como les dije inicialmente, se aplicó para temas de comerciales, de acuerdos comerciales entre grupos de países. Pongámosle en el caso del mercado común europeo, cuando había estos acuerdos comerciales, los países participantes tenían que liberalizar el comercio entre ellos. O sea, iba a haber menos distorsiones, porque estaban eliminando aranceles o lo que fuera, ¿cierto? O sea, iban a liberalizar el comercio entre ellos, reduciendo o eliminando las barreras comerciales que restringen el flujo de importaciones y exportaciones de uno a otro. Entonces, intuitivamente uno dice, bueno, si se sacan aranceles o se eliminan este tipo de distorsiones, digamos, el teorema de Ricardo, la ventaja comparativa, nos va a decir que todos los países van a salir beneficiados por este mayor comercio mutuo. Sin embargo, la cosa no es tan así en
en el caso de que uno considere todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque gracias a la naturaleza preferencial de dichas barreras, digamos, en el seno de la Unión Europea, o si tomamos el caso del Mercosur, de Argentina y Brasil, si yo elimino las barreras y hago esta unión aduanera, está claro que va a haber más comercio entre Argentina y Brasil, porque no va a haber aranceles, lo cual eso sí va a ser positivo, y es lo que en la teoría de la política comercial se llama la creación de comercio, va a haber creación de comercio. Sin embargo, por esa misma razón de bajar aranceles, Argentina y Brasil van a importar cada vez menos productos del resto del mundo, por ejemplo, de Asia o de Estados Unidos, productos que eran mucho más baratos, lo cual es negativo y eso se conoce como el desvío de comercio. El hecho de que yo suplante, deje de importar qué sé yo, un auto de Japón y lo importo de Brasil, porque el acuerdo comercial con Brasil me hace que es más conveniente importarlo de Brasil que del resto del mundo, porque el resto del mundo tiene que pagar aranceles, eso termina siendo desvío de comercio, porque yo estoy reemplazando una fuente barata por una fuente más cara. Entonces, como hay esta creación y desvío de comercio, puede ocurrir inclusive que el desvío de comercio sea más importante que la creación, y en cuyo caso el bienestar se va a reducir. Déjenme darles un ejemplo. A ver, de Argentina. Tomemos, si quieren, lo de Macri, digamos, el gobierno de Macri. Había, cuando asume Macri, había una inflación muy alta, generada obviamente por la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, y el gobierno entonces dice, bueno, hay que ocuparse de bajar la inflación, y como es la emisión, vamos a tratar de emitir menos, y vamos a financiar lo que vamos a dejar de emitir, lo vamos a financiar con endeudamiento. De alguna manera, endeudamiento externo. De alguna manera, se estaba eliminando, si ustedes quieren, supongamos que no se hizo en realidad del todo, pero supongamos que se está eliminando el impuesto inflacionario, así lo menos. Y lo estaba reemplazando por endeudamiento público externo, hasta que se lograra el equilibrio fiscal. Pero en realidad, fíjense ustedes que ese endeudamiento externo y esa entrada de capitales para financiar el déficit fiscal me generó que el tipo de cambio real en Argentina terminase siendo más bajo que el adecuado, y en consecuencia yo elimino una distorsión que era la emisión monetaria, pero como seguía habiendo déficit fiscal y yo necesitaba financiarlo, y lo financiaba con endeudamiento, en términos del bienestar, posiblemente eso no haya tenido ningún efecto positivo, haber eliminado el impuesto inflacionario, porque eso me apreció la moneda y me generó problemas de competitividad en la industria. Esa sería una interacción de segundo mejor, por el hecho que si yo hubiera dejado de emitir, elimino la distorsión del impuesto inflacionario y al mismo tiempo elimino el déficit fiscal, bueno, ahí sí no queda ninguna distorsión en la economía, entonces supongamos de manera simple, ¿cierto? Entonces no va a haber ningún efecto negativo, pero si yo elimino la emisión pero no corrijo lo otro, se me genera la otra distorsión del déficit fiscal y me endeudo para cubrirlo, se me genera un efecto negativo y entonces no logro mejorar el bienestar. El tema del segundo mejor se aplica, como dice Rodri, que en innumerables casos, ¿no es cierto? Otro caso bien conocido es el tema de la enfermedad
enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa, ustedes saben lo que es, ¿no es cierto? Es cuando a fines de la década del 50 en Holanda se descubren pozos de gas natural o se descubre gas natural y entonces en la década siguiente, ¿no es cierto?, la competitividad de la industria manufacturera en la década del 60 se ve afectada porque la moneda holandesa se aprecia en respuesta de esa entrada de capitales o esas exportaciones de gas que generaban muchos dólares, muchas entradas de divisa al país. Y entonces esa apreciación de la moneda le hizo perder, afectó al sector industrial, hizo perder mercados a la manufactura, ¿no es cierto? Y entonces la teoría esta del segundo mejor nos ayuda a entender un poco, a ver bajo qué circunstancias este boom en los recursos naturales puede no ser una buena novedad o puede ser una mala novedad. Normalmente el boom en estos recursos va a desplazar algunas actividades doméstica, en este caso la manufactura, debido a la apreciación de la moneda, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que esto podría ser también un caso para Argentina. Uno podría pensar que el boom de la soja o de los precios de la soja en algún momento podrían generar también este tipo de problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué es un problema? O sea, no es un problema el cambio estructural. O sea, es lógico que en algún momento un sector nuevo aparezca y desplace a otro y eso en principio no tiene por qué ser pernicioso, forma parte del progreso económico. El problema es cuando los sectores desplazados terminan no produciendo menos de lo socialmente deseable o de lo óptimo, ya sea porque hay externalidades en la industria o en otras partes de la economía o por otras razones. Y entonces, si en el caso, como en el caso en general de la enfermedad holandesa, se desplazan actividades que generaban externalidades que tenían que ver con sectores industriales, entonces ahí ese boom puede terminar siendo una mala noticia. Porque ha habido boom del petróleo, eso estimula esas actividades, pero me desplaza a otras actividades que estaban generando externalidades y entonces terminamos con un nivel inadecuado de esas actividades industriales. Bueno, este tema del segundo mejor claramente fue parte del problema, digamos, que no lo supieron ver en la gestión de Macri, digamos, con el endeudamiento externo, digamos. El tipo de cambio estuvo en un nivel, se ubicó en un nivel que no era un nivel razonable para que la economía funcionase de manera adecuada, sino que era un nivel muy bajo, más bajo que el necesario para que la economía pudiese desenvolverse y crecer bien. De hecho, fue un periodo, ¿no es cierto?, donde tuvimos boom de viajes al exterior, etcétera, porque claramente nos resultaba muy barato el resto del mundo y en términos locales, que lo que pasaba era que las industrias no podían competir porque los salarios en dólares que estaban pagando eran demasiados. Entonces no hubo esa famosa lluvia de inversiones. El gobierno esperó que viniera una lluvia de inversiones, etcétera, y a pesar de que habían corregido los fundamentals, dejando el déficit fiscal, pero habían corregido, digamos, los precios mentirosos, todos los trabas al comercio exterior se habían eliminado, se había unificado el tipo de cambio, etcétera. Pero sin embargo, seguía
habiendo problemas de rentabilidad en el sector de transables porque la moneda estaba demasiado apreciada o el tipo de cambio real era demasiado bajo. Y eso fue, digamos, no fue un tema voluntario, fue un tema involuntario. No se dieron cuenta que que en Argentina, dada la estructura de la economía, si uno se endeuda externamente a una gran velocidad, eso termina, digamos, generando una especie de enfermedad holandesa. Teoría de la política económica. ¿Qué otros elementos tenemos? Tenemos el tema de los shocks. Los shocks, en este cuadro tenemos de doble entrada, tenemos por un lado, si los shocks vienen del lado de la demanda o si los shocks vienen del lado de la oferta. Esa es una posibilidad, o un shock de demanda o un shock de oferta. Y en las columnas tenemos la forma de la curva de oferta agregada, si una curva vertical, como cierto los clásicos, es decir, si estamos más en pleno empleo, si una curva de oferta agregada dependiente positiva. Y entonces uno, en este cuadro de doble entrada, podríamos un poco ubicar distintas escuelas y, bueno, para los economistas monetaristas y los clásicos, los shocks vienen por el lado de la demanda y la curva de oferta agregada es vertical. Estamos en este cuadrante. Para los partidarios del ciclo económico del Real Business Cycle, los shocks vienen por el lado de la oferta y también tenemos una curva de oferta agregada vertical. Y con pendiente positiva, una curva de oferta agregada con pendiente positiva, ya es una visión más keynesiana o neo-keynesiana, y acá tenemos, si los shocks vienen por el lado de la demanda, tenemos keynesiano y neo-keynesiano, y si los shocks vienen por el lado de la oferta, tenemos con pendiente, curva de oferta agregada positiva, tenemos una escuela neo-keynesiana. De todas maneras, no es nuestra intención, digamos, en esta materia, hablar o plantear todos los problemas en términos de escuelas económicas. Lo nuestro es mucho más simple y pragmático, ¿no es cierto? Vamos a ver qué situación está la economía en un momento dado, si hay pleno empleo, no hay pleno empleo, y vamos a ver cómo están los indicadores y en función de eso y cuál es el diagnóstico que hay sobre el problema, y en función de eso, digamos, vamos a desarrollar los contenidos, y no tanto en términos de las escuelas económicas. En general, cuando ustedes ven gente que habla de política económica, hablando de escuelas del pensamiento, en general gente que no sabe de política económica, y entonces se agarra de lo que puede y se agarra, bueno, de los cursos de historia del pensamiento económico, que es lo que conocen o lo que fuera, pero en realidad es porque no saben, ¿no? O sea, es porque no saben del tema. Entonces tratan de buscar paralelismos con el pasado, etcétera, pero no. La política económica ha avanzado mucho en las últimas décadas, digamos, y ya no es necesario hacer referencia a los clásicos ni a la historia del pensamiento, ni a lo que decía Keynes, ni a lo que decían los autores históricos, digamos, para analizar una situación dada, ¿no es cierto? Teoría de la política económica. Hay otra distinción que es muy importante, que estas dos, está entre rol activo y rol pasivo, una, y la otra es el equilibrio interaccional de las autoridades. Vamos a la idea esta de rol activo y rol pasivo. Bueno, desde que obviamente se sabe que el gobierno puede usar la política monetaria, digo, a partir de Keynes, ¿no es cierto?, en los años, de los años 20 y 30, surge, ¿no es cierto?, el rol de estabilizar la macroeconomía. Si hay alto desempleo, el gobierno puede tener un rol, digamos,
usando su política monetaria y su política fiscal, ¿no es cierto? Entonces, en la discusión entre rol activo y rol pasivo, los partidarios del rol activo dicen, bueno, si se puede usar la política para evitar esas depresiones, etcétera, bienvenido, ¿no es cierto? Entonces son partidarios, digamos, de un rol activo del gobierno en la política económica. Sin embargo, ocurre que hay problemas, hay retardos internos y externos en el manejo de la política económica, y entonces eso da lugar a que haya economistas que dicen, bueno, miren, no está tan claro que un rol activo es una buena idea. ¿Por qué? Porque, bueno, primero hay un retardo interno, tengamos en cuenta, por ejemplo, la política fiscal, hasta que se aprueba en un país normal, ¿no es cierto?, donde no hay ley de emergencia económica como en Argentina, que entonces el gobierno por un decreto puede ampliar el gasto, etcétera. Pero si normalmente el proceso, digamos, del manejo de la política fiscal tiene sus demoras porque hay que pasar por el Parlamento, hay que aprobar mayores gastos, lo que sea, o el presupuesto. En consecuencia, hay un retardo interno entre el momento que uno decide, bueno, hay que hacer una política expansiva, hasta el momento que se aprueba. Y después encima hay un retardo externo, es entre el momento que la política tiene lugar y que eso genera cambios en los comportamientos de los actores. Por ejemplo, la política monetaria, entre el momento que una baja de interés tiene efecto generando un mayor nivel de actividad, y pueden pasar 6 meses, porque las empresas no hacen sus planes de inversión con mucha anticipación y en consecuencia, por el hecho que hoy baje la tasa de interés, no van a mañana a invertir más. Posiblemente tarde 6 meses, la travesía de 6 meses. También entonces, como hay estos retardos internos y externos, los partidarios del rol pasivo dicen, bueno, y mejor no hacer nada, porque se puede llegar quizás a destiempo y quizás uno hace la política cuando ya llega al momento que ya se había corregido el problema y entonces en vez de ser un comportamiento contracíclico termina siendo procíclico. Entonces mejor tengamos rol pasivo y Friedman dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, la política monetaria, hay que hacer crecer la cantidad de dinero un 4% por año y automáticamente todos los años incrementar la cantidad de dinero un 4%, porque es más o menos lo que crece el producto potencial. Entonces es un rol pasivo, ¿no es cierto? La segunda discusión tiene que ver con que si hay que limitar el accionar de las autoridades económicas al manejar la política económica, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay que distinguir, si quieren, dos circunstancias. Puede haber, pues, podemos estar en el caso que las autoridades son bien intencionadas, que son benevolentes. En ese caso, inclusive si las autoridades están bien intencionadas, posiblemente convenga poner algún tipo de límite al accionar de las autoridades, porque hay que ser prudente en el manejo de la política económica, porque en realidad los macroeconomistas no conocemos bien el detalle, digamos, de los efectos que tiene una política. Y en consecuencia, cuando uno no conoce perfectamente cuáles son los efectos, conviene ser un poco más prudente y manejarse con más prudencia y no con políticas expansivas muy fuertes, ¿no es cierto? Entonces, hay un argumento en favor de la prudencia debido a la incertidumbre sobre los resultados, digamos. Es decir, una política fiscal expansiva, cuánto va a generar de aumento de producto y cuánto va a generar de aumento de precios. Y bueno, muchas veces yo no sé muy bien, entonces mejor conviene ser algo prudente. Pero también puede ocurrir, ¿no es cierto?, que las autoridades que sean oportunistas, que no sean benevolentes, o sea, que persigan sus propios intereses y no los
no el interés general. Entonces, en ese caso, a veces sí conviene ponerle límites todavía más estrictos, ¿cierto?, a las autoridades para que no se comporten de manera oportunista, digamos. De hecho, la ley de convertibilidad fue eso, ¿no es cierto? La ley de convertibilidad decía que por cada peso que circulase tenía que haber una reserva, un equivalente en dólares en el Banco Central, y la idea era justamente que yo no pudiese emitir contra gasto público, ¿no?, para financiar el gasto público. Entonces, cada peso que se emitía tenía que tener un respaldo, entonces no había posibilidad de financiar con el Banco Central el déficit fiscal. Esa fue entonces una regla muy estricta que se puso con la idea esa de limitar el accionar de las autoridades económicas, porque las autoridades pueden actuar de manera oportunista. También está el ciclo económico de origen político, que también, digamos, los gobiernos pueden estar tentados de incrementar el gasto público en los años de elecciones, digamos, entonces también se puede poner algún tipo de regla o algún presupuesto. Por ejemplo, la regla, cuando veamos la política lo vamos a ver, pero la idea del superávit estructural, o alguna regla de superávit estructural, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con que el gobierno no pueda usar de manera procíclica, digamos, la política fiscal. Reglas permanentes versus discrecionalidad. Es otra discusión también que tenemos en la política económica. Vean ustedes que rol pasivo no es lo mismo que una regla permanente. Yo acá les había planteado el rol pasivo, la regla esta de Friedman, que la emisión todos los años, el aumento de la cantidad de dinero, la política monetaria, fuera un aumento del 4% por año. Eso claramente es una regla permanente y es una regla pasiva. Yo podría pensar también en una regla permanente para incrementar la cantidad de dinero en la economía, pero que no sea pasiva. Yo podría poner una regla permanente, por ejemplo, que la cantidad de dinero aumenta todos los años en un 4%, más la brecha que haya entre, qué sé yo, la tasa de desempleo y 3%. Entonces, por ejemplo, si hoy, o el 4%, o el 5%, si hoy, por ejemplo, la tasa de desempleo es del 8, menos 5, 3. Ese 3 se sumaría al 4% de la regla de Friedman. Entonces yo tendría que la cantidad de dinero aumentaría en 4 más 3, por ejemplo. Y esa es una regla pasiva, una regla activa. Es decir, que es una regla que depende de lo que pase con, por ejemplo, el mercado laboral, el nivel de desempleo. Si el desempleo está en el nivel de la tasa natural, posiblemente entonces ahí sí la tasa de incremento de la cantidad de dinero sea del 4%. Pero si la tasa de desempleo es mayor que la tasa natural, el incremento de la cantidad de dinero posiblemente pueda ser un poco más alto. Entonces, yo puedo tener una regla permanente, pero que sea pasiva, o puedo tener una regla permanente que sea activa. Por otro lado está la discrecionalidad. La discrecionalidad, bueno, como el gobierno actual, o como muchos gobiernos les gusta a veces en el momento manejarse con total discrecionalidad, porque entonces pueden hacer lo que les parezca, lo que se les ocurre en cada momento, pero el problema es la falta de credibilidad que genera un gobierno que se conduce discrecionalmente, ¿no es cierto? Ustedes tienen un gobierno, digamos, es muy fácil caer en el problema ese de la inconsistencia temporal de la discrecionalidad. Si un gobierno dice, bueno, yo no les voy a cobrar impuestos
nuevos proyectos de inversión. Y entonces para estimular justamente la inversión, entonces los inversores invierten en el país, etcétera, porque se les ha dicho que no se va a cobrar impuesto a las nuevas inversiones. Y cuando las inversiones están hechas, el gobierno puede cambiar de opinión y desdecirse y engañar, si ustedes quieren, a los inversores y decir, bueno, no, que yo ahora tengo un déficit fiscal importante, tengo que cubrirlo, o sea que voy a cobrar impuestos. Ya las inversiones están hechas y ahora les cobra impuestos. Entonces el gobierno en el corto plazo obtiene un beneficio, porque logró que las inversiones estuvieran hechas y a su vez va a tener más recursos para el déficit fiscal porque ha violado su palabra. Pero imagínense que eso es, nadie más le va a creer nunca más nada a este gobierno si engaña de esa manera a los inversores, ¿cierto? Y entonces vamos a terminar en el peor de los mundos, con ninguna credibilidad, con una altísima tasa de interés y una prima de riesgo país muy alta porque el gobierno no es confiable y ninguna inversión. Y eso ocurre entonces cuando se genera este problema de la inconsistencia temporal de la discrecionalidad. Entonces a veces también los gobiernos justamente se atan de manos para no poder ser discrecionales y para ganar credibilidad. De hecho, eso fue parte de, como les dije, de la convertibilidad. Bien, entonces, en términos generales, ¿cierto? Son estos los elementos que tenemos que tener en cuenta, digamos, para administrar la política económica y para diseñar la política económica. Tenemos la idea de timbre, que tiene que haber al menos N instrumentos si uno pretende alcanzar N objetivos, que uno tiene que asignar bien los instrumentos con la idea de Mandel, digamos que hay que asignar los instrumentos a las instituciones para las cuales tienen ventaja comparativa a lograr esos objetivos. Por ejemplo, si la política monetaria tiene más una ventaja comparativa para controlar la inflación, yo tengo que decir al Banco Central, usted ocúpese de controlar la inflación. U otra idea podría ser si el tipo de cambio, el instrumento que tiene una ventaja, la flexibilidad cambiaria me permite a mí lograr el equilibrio externo o la solvencia externa, y bueno, yo tengo que tener un tipo de cambio, digamos, flexible para poder lograr que automáticamente se logre ese objetivo. Rol activo, rol pasivo, discrecionalidad versus las reglas permanentes. Todas estas cosas, digamos, nos ayudan entonces a diseñar la política económica y lo vamos viendo a lo largo de la materia. Les dejo al final de todos, en el libro de Roderick están planteados 10 mandamientos para economistas. Entonces, los vamos a leer, los vamos a ver, para que veamos que son cosas que hay que tener en cuenta. Primero, la economía es un conjunto de modelos. O sea, no hay un solo modelo, hay un conjunto de modelos para un adecuado para una circunstancia dada, dado un contexto, y lo que nosotros tenemos que hacer es abrazar su diversidad. No tenemos que pretender, digamos, un modelo o hacerlo funcionar en todos los contextos, porque no es así, digamos. A veces hay un contexto donde hay que usar otro modelo. Es un modelo y no el modelo, ¿no? A veces los economistas pretenden usar el modelo en todos lados. No, hay que darse cuenta que hay muchos modelos y que es un modelo y no es el modelo. El diseño de cada modelo debe ser lo suficientemente simple como para ser capaz de aislar las causas específicas y su funcionamiento, pero no tanto para no incluir las interacciones fundamentales entre las causas. O sea, hay un llamado a la simplicidad de los modelos, pero también hay que tener cuidado de no dejar de lado interacciones fundamentales. Los supuestos poco realistas son aceptables en los modelos, los supuestos críticos poco realistas no lo son. Si yo supongo, por ejemplo, no me ocupo
cuando analizo la economía argentina, considero que el tipo de cambio real es una variable constante en el tiempo, y bueno, eso es un supuesto poco realista. En Argentina no es así, el tipo de cambio real tiene mucha variabilidad, y por eso entonces no podemos dejar de lado eso, y no podemos dejar de lado en la economía argentina de distinguir en todo momento entre bienes transables y bienes no transables. O sea, usar un modelo de un solo bien para la economía argentina en la mayoría de las oportunidades en macroeconomía no es. El mundo, la quinta mandamiento que nos plantea Rodrik, dice: el mundo es casi siempre un mundo de segundo mejor. ¿No? Hay que tener en cuenta eso, que no siempre estamos en situaciones de first best, sino que en muchas ocasiones es un mundo de segundo mejor, porque hay muchas distorsiones y yo no puedo eliminarlas todo al mismo tiempo. Entonces, si elimino una, sigue habiendo otras, y entonces puede darse esa idea de que alguna interacción siga jugando y me agrave el problema. Sexto mandamiento es: la aplicación de un modelo en el mundo real requiere de evaluaciones empíricas explícitas que son más un arte que una ciencia. Hay mucho de arte en esto, en la aplicación de modelos al mundo real. El séptimo: no se debe nunca confundir el acuerdo alcanzado entre economistas con la certidumbre de cómo funciona el mundo. Hay un tema también de humildad, ¿no es cierto?, el que nos plantea la 8. Es perfectamente aceptable responder "no lo sé" ante cualquier pregunta relacionada con la economía o la política económica. No hay ninguna razón para que un economista o un egresado sepa sobre todos los temas, ¿no es cierto? Claramente no es así, por eso tenemos especializaciones, cada uno se especializa en algún área, y es totalmente válido y deseable, y cuando uno no sabe muy bien, decir "yo no sé", y no tratar, digamos, de aparentar que uno sabe del tema, ¿cierto? La eficiencia no lo es todo, ese también es un punto muy importante. La sustitución de los valores propios en lugar de los del gran público es un abuso de autoridad. O sea, yo no puedo pretender imponer mis valores, digamos, a los actores económicos, digamos. En relación a esto que la eficiencia, el noveno, la eficiencia no lo es todo, miren ustedes, eso también fue parte del problema, digamos, de los economistas que asesoraron a Macri, en el siguiente sentido, que hicieron cosas, obviamente que eran economistas bien formados, con papers académicos muy buenos, etcétera, pero en algunas cosas, por ejemplo, se ocuparon de una reforma impositiva para mejorar la eficiencia, y claramente eso, el diseño impositivo en Argentina es de terror, digamos, y obviamente que en algún tiempo o en algún momento habrá que arreglar el tema. Pero la reforma impositiva que fue planteada en el 2017, ¿no es cierto?, para mejorar la eficiencia, en realidad no tuvo ningún sentido. Fue un error haber abordado ese punto cuando había cosas prioritarias en la economía. Había justamente la cosa prioritaria, que era evitar la crisis macroeconómica. Y entonces se ocuparon de mejorar la eficiencia en lugar, digamos, de ocuparse de evitar una posible futura crisis macroeconómica. Eso hay que tener cuidado. No quiere decir que la eficiencia no es importante, pero ojo, cada cosa en su debido momento, y en muchas oportunidades hay que tener en cuenta otras cosas. Bueno, en términos generales yo le diría que si los economistas que asesoraron a Macri hubieran leído el libro de Rodrik, no solo leído, sino leído y masticado profundamente el libro, no hubieran cometido muchos de los errores que se cometieron, y no hubieran perdido las elecciones, básicamente. Creo que hemos llegado al final.
Vamos a detener la grabación. Y si tenemos algunas preguntas, las pueden ir haciendo acá en el chat. Yo después al final, cuando termino, las contesto. Ahora podemos ver si hubiera, o si tienen nuevas, podemos hacerlas. Acá dice, profe, ¿puede repetir cómo es? Ah, no, elección regular no. La fuente de los datos, profe, INDEC. Sí, en general, digamos, los datos en Argentina vienen del INDEC. Sí, los datos que están ahí son del INDEC, digamos. Puede haber algunos datos del Fondo Monetario, pero son originariamente vienen del INDEC. ¿Por qué se invierte la brecha cambiaria? ¿Por qué se invierte la brecha cambiaria? Bueno, esa pregunta no la entiendo. No sé en qué momento habré dicho algo sobre esto. Si está la persona y quiere ampliarme la pregunta, la vemos. Y si no, si hay otras preguntas, podemos abordarlas. ¿Tienen alguna duda o algo sobre lo que hemos visto? No, la verdad que se entendió bastante bien lo que explicó todo. No, profe, gracias. Por lo pronto nos veríamos el miércoles a las 3, ¿verdad? Así es, el miércoles a las 3 vamos a vernos para ver la unidad de instituciones. Esa unidad está basada en el libro de Acemoglu y Robinson. Y entonces es lo que vamos a ver, digamos. Es lo que vamos a tratar. Es un capítulo que habitualmente no se ve en los cursos, en una visión más tradicional, pero yo creo que es muy importante para el caso argentino, digamos, de abordar ese tema de las instituciones, así que le vamos a dar lugar ahí. Es todo un enfoque, digamos, que es importante para explicar algunas cosas. En particular, muchas veces se piensa, ¿no es cierto?, que los gobiernos toman medidas porque son ignorantes, porque los economistas que los asesoran no saben lo que están haciendo, y en realidad muchas veces no es así, sino que hay un problema, digamos, de instituciones extractivas de por medio, digamos. Los gobiernos quieren acumular poder y entonces toman medidas que violan reglas básicas de la economía, pero no es que lo hacen por ignorancia. Entonces, ese enfoque un poco es lo que vamos a ver, digamos, vamos a ver distinciones de instituciones inclusivas y extractivas y cómo eso se puede aplicar en Argentina. Preguntan ahí si sube la filmina. Sí, normalmente yo la suelo subir después de la clase. Sí, puedo tratar de ver capaz hacia el futuro de subirla un poquito antes de la clase. Capaz que puede ser útil también, ¿no? Y también subo la grabación. En principio se va a subir la grabación también para los que no pudieron verla. Bueno, sí, vamos a hacer un esfuerzo de subirlas antes, en el futuro. Sí, me parece bien. Algunos, no mucho, pero algunos minutos antes. Me había olvidado que el año pasado hacíamos así también. Bueno, ¿estaríamos? Si no hay ninguna pregunta más, bueno, nos vemos el miércoles entonces. ¿Ah? Bueno, hasta luego. Gracias. Nos vemos, Chao, profe. profe, Mucha suerte. gracias. Gracias.